Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos de la historia reciente, el Muro de Berlín. No solo exploraremos cómo y por qué se construyó, sino que también desentrañaremos algunas de las teorías de conspiración más intrigantes que lo rodean. ¿Fue realmente solo una barrera física? ¿O había secretos más oscuros y motivos ocultos detrás de su existencia? Quédate conmigo para descubrirlo. Vamos a empezar. El Muro de Berlín. Una barrera física que dividió Berlín desde 1961 hasta 1989, es uno de los símbolos más emblemáticos de la Guerra Fría. Este muro no solo separó físicamente a Alemania Oriental de Alemania Occidental, sino que también representó la división ideológica entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el mundo occidental liderado por Estados Unidos. Aunque la narrativa oficial sobre la construcción y caída del Muro de Berlín está bien documentada, han surgido numerosas teorías de conspiración que sugieren motivos ocultos y tramas secretas detrás de estos eventos históricos. Exploraremos la historia del Muro de Berlín, su impacto en la sociedad y examinaremos algunas de las teorías de conspiración más persistentes y controversiales relacionadas con esta estructura. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Berlín, la capital, aunque situada en la zona soviética, también fue dividida en 4 sectores. Las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética se intensificaron, llevando al inicio de la Guerra Fría. En 1949, se establecieron 2 estados alemanes, la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. La RDA, bajo el control del Partido Socialista Unificado de Alemania y fuertemente influenciada por la Unión Soviética, enfrentó una creciente fuga de ciudadanos hacia el oeste. A fines de la década de 1950, aproximadamente 2.5 millones de alemanes orientales habían emigrado a través de Berlín Occidental, lo que representaba una amenaza tanto económica como ideológica para la RDA. El 13 de agosto de 1961, el gobierno de la RDA, con apoyo soviético, decidió cerrar la frontera con Berlín Occidental y comenzó la construcción del Muro de Berlín. Inicialmente, fue una barrera de alambre de púas, pero pronto se transformó en una estructura de hormigón de casi 155 kilómetros de largo, con torres de vigilancia, búnkeres y una franja de muerte. Una zona de exclusión altamente vigilada. El Muro de Berlín tuvo un profundo impacto en la vida de los ciudadanos alemanes. Separó familias y amigos, impidió la libre circulación de personas y recursos, y se convirtió en un símbolo de la opresión comunista. Durante los 28 años de su existencia, aproximadamente 5.000 personas intentaron escapar de la RDA a través del muro, y se estima que entre 136 y 200 personas murieron en el intento. La construcción del muro también exacerbó las tensiones internacionales. Los líderes occidentales, como el presidente estadounidense John F. Kennedy, condenaron la construcción del muro, aunque en privado reconocían que al menos estabilizaba la situación en Berlín y reducían la probabilidad de un conflicto militar directo. El Muro de Berlín se mantuvo hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando el gobierno de la RDA, presionado por crecientes protestas y la apertura de la frontera húngaro-austríaca, permitió la libre circulación entre Berlín Oriental y Occidental. La caída del muro marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y condujo a la reunificación alemana en 1990. A pesar de la claridad histórica sobre los eventos que llevaron a la construcción y caída del Muro de Berlín, existen numerosas teorías de conspiración que sugieren tramas ocultas y motivos secretos. Una teoría sugiere que el Muro de Berlín fue parte de una conspiración más amplia entre las superpotencias de la Guerra Fría para mantener un equilibrio de poder. Según esta teoría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acordaron en secreto permitir la construcción del muro para evitar un conflicto directo. La RDA necesitaba detener el éxodo masivo de sus ciudadanos, y al permitir la construcción del muro, la Unión Soviética estabilizó la situación en Berlín y disminuyó la posibilidad de una confrontación militar. Otra teoría postula que la Agencia Central de Inteligencia, CIA,
de Estados Unidos tuvo conocimiento previo de los planes de la RDA para construir el muro y decidió no intervenir. Según esta teoría, la CIA consideraba que un muro físico ayudaría a contener el comunismo y facilitaría la vigilancia de las actividades del bloque soviético. Además, el muro podría ser utilizado como una herramienta de propaganda para resaltar las diferencias entre el mundo libre y el comunismo. En una línea similar, hay quienes creen que el Comité para la Seguridad del Estado, KGB, de la Unión Soviética orquestó la construcción del muro no solo para detener el éxodo de alemanes orientales, sino también para consolidar el control soviético sobre Europa del Este. Esta teoría sugiere que el KGB utilizó la situación en Berlín como un pretexto para implementar medidas de seguridad más estrictas en toda la región. La rápida y relativamente pacífica caída del muro de Berlín en 1989 también ha sido objeto de teorías de conspiración. Una de las más populares sugiere que la caída del muro fue orquestada por élites económicas y políticas occidentales que buscaban la apertura de los mercados del este. Según esta teoría, la reunificación de Alemania y la apertura de Europa del Este representaban enormes oportunidades económicas para las corporaciones occidentales y los bancos. La política de glasnost y perestroika, introducida por Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética, es vista por algunos teóricos de la conspiración como un plan deliberado para desestabilizar los regímenes comunistas en Europa del Este. Según esta teoría, Gorbachov, consciente de la inviabilidad económica y política del sistema soviético, promovió estas políticas para facilitar una transición controlada hacia el capitalismo, utilizando la caída del muro de Berlín como un catalizador. La mayoría de estas teorías de conspiración carecen de evidencia sólida y a menudo se basan en especulaciones y suposiciones. Sin embargo, es importante analizar el contexto histórico y político para entender por qué estas teorías persisten. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaron en numerosas operaciones encubiertas y estrategias de manipulación política. La desconfianza mutua y la propaganda hicieron que los eventos fueran vistos con sospecha por ambos lados. La construcción y caída del muro de Berlín, eventos cargados de simbolismo y consecuencias globales, naturalmente se convirtieron en foco de teorías conspirativas. Las teorías de conspiración sobre el muro de Berlín reflejan la profunda desconfianza y el miedo que caracterizaron la Guerra Fría. Estas teorías, aunque en gran medida infundadas, ofrecen una ventana a las preocupaciones y percepciones de la gente durante ese periodo. También destacan cómo los eventos históricos significativos son susceptibles a reinterpretaciones y manipulaciones, especialmente cuando están envueltos en secretos y operaciones encubiertas. El muro de Berlín, más allá de ser una estructura física, fue un símbolo potente de la división ideológica que marcó la segunda mitad del siglo XX. Su construcción y caída son eventos bien documentados, pero también son objeto de numerosas teorías de conspiración que reflejan las complejidades y tensiones de la Guerra Fría. Aunque la evidencia respalda las explicaciones históricas oficiales, las teorías de conspiración persisten como recordatorio de la incertidumbre y el miedo de aquella época. En última instancia, el muro de Berlín no solo dividió una ciudad y una nación, sino que también encapsuló las divisiones más amplias de un mundo en conflicto. Estudiar estas teorías de conspiración, aunque a menudo extravagantes, nos ayuda a comprender mejor el impacto psicológico y sociopolítico de una de las eras más tumultuosas de la historia moderna.